Bienvenidos a nuestra inversión musical. Hoy nos vamos a sumergir en las raíces del rock en español. Un género que ha dejado una huella imborrable en Latinoamérica y España, ¿no te parece? Totalmente. Un viaje fascinante que nos lleva de regreso a la década de 1950, cuando el rock and roll, con figuras como Elvis Presley o Chuck Berry, estaba revolucionando la escena musical a nivel mundial. Imagínate. El rock and roll llega a nuestros países a través de la radio. Películas como Rock Around the Clock, Jailhouse Rock. Incluso la televisión empezaba a mostrar esta nueva música. Exacto. Y claro, los jóvenes en especial quedaron cautivados por esa energía y la actitud, digamos, rebelde del rock and roll. Pero hay una barrera, ¿no? Claro, el idioma. Muchos no entendían las letras en inglés. Y ahí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde se siembran las semillas de lo que luego se convertiría en el rock en español. La necesidad de adaptar esa música a nuestra lengua, a nuestra cultura. Y qué proceso tan fascinante. Pero antes de adentrarnos en cómo se dio esa transformación, creo que es importante entender cómo llegó el rock and roll a nuestras vidas. Sí, de acuerdo. La radio, el cine y la televisión jugaron un papel fundamental, ¿verdad? Sin duda, esos medios fueron la ventana a través de la cual muchos jóvenes latinoamericanos y españoles tuvieron su primer contacto con el rock and roll. Exacto. Y a partir de ahí la historia se empieza a escribir sola, ¿no? Sí, porque la influencia del rock and roll no se limitó a la música. Impactó en la moda, en el cine, en la forma de pensar de toda una generación. Totalmente. Fue una revolución cultural. Pero volviendo a la música, ¿cómo se dio esa transición de la simple traducción a la creación de canciones originales en español? Bueno, primero hay que hablar de esos artistas pioneros que se atrevieron a dar ese paso. Los que adaptaron las letras al español, los que hicieron que el rock and roll fuera accesible para un público que no entendía inglés. ¿Y qué nombres podríamos destacar en esta etapa inicial? En México, por ejemplo, los Teen Tops, liderados por Enrique Guzmán, jugaron un papel fundamental. Ah, sí, los Teen Tops. La Plaga, su versión de Good Golly Miss Molly de Little Richard. Un clásico. Exacto. La Plaga es un ejemplo perfecto de cómo se inició este proceso de adaptación. No se trataba solo de traducir la letra, sino de reinterpretarla, de crear una narrativa que conectara con la realidad latinoamericana. Y esa canción fue un éxito rotundo, ¿verdad? Un éxito total. Y no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica. La Plaga demostró que el rock and roll, cantado en español, podía ser igual de contagioso y energético que el original. ¿Y qué ritmo? Es imposible escuchar La Plaga y no querer bailar. Pero, más allá del éxito comercial, ¿qué impacto tuvo La Plaga en la evolución del rock en español? La Plaga fue un punto de inflexión. Abrió el camino para que otros artistas se animaran a versionar éxitos del rock and roll en español. Y, más importante aún, demostró que se podía jugar con el lenguaje, adaptarlo a la cultura local sin perder la esencia del rock and roll. Es decir, La Plaga no solo fue un éxito musical, sino que también sirvió de inspiración para toda una generación de músicos. Les mostró que se podía crear algo nuevo, algo propio, a partir de las bases del rock and roll. ¿Y qué otros grupos, además de los Teen Tops, fueron clave en esta primera etapa del rock en español? En México también destacaron los Locos del Ritmo, y en España los Brincos tuvieron un gran impacto. Los Brincos, sí, con Wow. un estilo un poco más pop, ¿no? Exacto, un sonido más cercano al pop rock, pero igual de innovador para la época. Los Brincos, al igual que los Teen Tops y los Locos del Ritmo, tomaron la influencia del rock and roll anglosajón y le dieron un toque propio, un sabor latino. Y no podemos olvidar el contexto social y cultural de la época, ¿verdad? El rock and roll no era solo música, era una revolución juvenil. Totalmente. Un desafío a las normas conservadoras de la época. Los adultos lo veían como algo escandaloso, mientras que para los jóvenes era una forma de expresión, una manera de rebelarse. Y en Latinoamérica y España, donde las sociedades eran, digamos, más tradicionales, el impacto del rock and roll fue aún mayor. Sin duda. El rock and roll representaba la libertad, la rebeldía, la ruptura con lo establecido. Y en una época de cambios sociales y políticos, su impacto fue aún mayor. Es decir, la llegada del rock and roll a Latinoamérica y España no fue un evento aislado. Se insertó en un contexto social particular, influenciado por movimientos juveniles, cambios culturales. E incluso tensiones políticas. Exactamente. Y es en ese contexto donde el rock, adaptado al español y fusionado con nuestra propia cultura, se convirtió en un fenómeno que marcaría generaciones. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo influyeron las características particulares de cada país en la forma en que se adaptó el rock and roll? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestra inmersión musical. Justo antes de la pausa hablábamos de esas primeras adaptaciones, ¿no? Esas versiones en español que ya dejaban entrever algo nuevo, una identidad propia en desarrollo. Sí, mencionábamos La Plaga de los Teen Tops, un éxito rotundo que abrió el camino.
Pero, ¿en qué momento podemos decir que el rock en español, digamos, se independiza? Cuando empieza a forjar su propio camino, a crear su propia música. Bueno, a finales de los años 50, principios de los 60, empezamos a ver artistas que ya no se limitan a traducir, empiezan a componer sus propias canciones. Ahí yo creo que podemos marcar un antes y un después. Interesante. ¿Y qué grupos o artistas podríamos destacar en esta etapa inicial de creación original? En México, por ejemplo, los Locos del Ritmo fueron pioneros en este sentido. Aunque también versionaban éxitos de rock and roll, compusieron temas originales. Yo no soy un rebelde sin causa, por ejemplo. Un título que por sí solo ya nos habla de una búsqueda de identidad, ¿no? Totalmente, es como si estuvieran tomando esa rebeldía del rock and roll, pero canalizándola hacia su propia realidad, hacia las inquietudes de la juventud latinoamericana de la época. Claro, adaptándolo a su contexto, a su propia experiencia. Exacto. Y si nos vamos a España, por ejemplo, encontramos a Los Brincos, con un estilo un poco más cercano al pop rock, ¿no? Sí, recuerdo haber escuchado algunas canciones de Los Brincos. Un sonido más melódico, quizás. Sí, más pop. Pero igual de innovador para la época. Y también con letras en español, claro. Canciones que hablaban de temas universales. El amor, la juventud. Pero con una sensibilidad propia. Ah. Reflejando de alguna manera la realidad de los jóvenes españoles de la época. Exacto, ya no se trataba solo de imitar el sonido del rock and roll, sino de utilizarlo como base para crear algo nuevo, algo que reflejara la cultura y la sensibilidad de los jóvenes hispanos. Y todo esto en un contexto social y político bastante complejo, ¿no? Sin duda, en muchos países de Latinoamérica y España, la libertad de expresión estaba limitada. Había dictaduras, censura, el rock, incluso cantado en español, se veía como una amenaza. Claro, un símbolo de rebeldía, de inconformidad. Exactamente. Y a pesar de las limitaciones, a pesar de la censura, los jóvenes encontraron en el rock en español una vía para expresar su inconformidad, sus deseos de cambio, su propia identidad. Entonces, si bien la influencia del rock and roll estadounidense era evidente, el rock en español no tardó en convertirse en un movimiento con voz propia. Totalmente, con una identidad ligada a la realidad latinoamericana, a las vivencias y las problemáticas de la región. Y con una fuerza increíble. A pesar de los obstáculos, la música de estos pioneros logró conectar con la gente y de alguna manera sentó las bases para lo que vendría después. Sin duda, la explosión del rock en español en las décadas siguientes. Pero eso ya es tema para otro capítulo de nuestra inmersión musical. Exacto. Pero antes de pasar a la siguiente etapa, me gustaría volver a la plaga de los Teen Tops. Mencionamos que fue un éxito rotundo, pero ¿cómo contribuyó a la evolución del género? ¿Qué la hizo tan especial? Bueno, más allá del éxito comercial, La Plaga demostró que se podía jugar con el lenguaje, ¿no? Adaptarlo a la cultura local sin perder la esencia del rock and roll. Y esa letra, completamente diferente a la original, abrió un mundo de posibilidades para otros artistas. Exacto. La plaga fue un punto de inflexión. Un hito que marcó el camino hacia la creación de un rock en español auténtico, con una identidad propia, una voz única. Y esa voz, como veremos en la siguiente parte de nuestra inmersión, se fue haciendo cada vez más fuerte, más diversa, más creativa con el paso de los años. Y aquí estamos de vuelta, en la recta final de nuestra inmersión en el rock en español. Si en las partes anteriores hablamos de los inicios, las adaptaciones. Los pioneros. Exacto. Ahora nos adentramos en una época de explosión creativa, ¿no? Una época en la que el rock en español se consolida, encuentra su propia voz, su propia identidad. Totalmente. Yo diría que los años 70 marcan el florecimiento del rock en español. Es una época de mucha efervescencia y experimentación. Influenciado por movimientos como el rock progresivo, el hard rock, el punk. Pero siempre con una identidad propia, una voz que le canta a la realidad latinoamericana. A nuestra realidad. Exacto. Y en esta época dorada surgen bandas icónicas que dejan una huella imborrable en la historia del rock en español. Bandas que trascienden fronteras. ¿Y qué bandas podríamos destacar en este periodo? ¿Cuáles fueron, digamos, las que marcaron el camino para las generaciones posteriores? Bueno, sin duda, Soda Stereo de Argentina. Su sonido innovador, las letras de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Un poeta. Totalmente. Y su propuesta musical, tan vanguardista para la época, convirtieron a Soda Stereo en un referente para toda una generación, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Soda Stereo es un ícono, sin duda. Recuerdo la primera vez que escuché de música ligera. Me impactó su energía, la originalidad de su sonido. De música ligera es un himno del rock en español. Totalmente. Y hablando de bandas que lograron trascender fronteras, ¿qué otros podríamos mencionar además de Soda Stereo? Bueno, junto a Soda Stereo podemos mencionar a Los Prisioneros de Chile, con sus letras cargadas de crítica social, Caifanes de México, que fusionaban el rock con elementos de la música tradicional mexicana. Y por supuesto, Héroes del Silencio de España, con su sonido épico y sus letras tan poéticas. Es increíble cómo el rock en español,
que nació de la adaptación del rock and roll estadounidense, se transformó en un fenómeno cultural tan poderoso, con una identidad propia, una gran diversidad de estilos. Y podríamos decir que el rock en español también se convirtió en un espacio para la crítica social, la expresión política. Por supuesto. El rock, en su esencia, siempre ha sido una herramienta de expresión, de rebeldía. Y en Latinoamérica, con sus realidades sociales y políticas tan complejas, el rock en español se convirtió en un canal para denunciar injusticias, expresar inconformidad. Luchar por un cambio social. Exacto. Mencionaste a Los Prisioneros como ejemplo de crítica social. Sus letras eran un reflejo de la realidad chilena de la época, de las injusticias, las desigualdades. Y su música, tan potente, tan directa, logró conectar con toda una generación. Sin duda. Y además de Los Prisioneros, podríamos mencionar a grupos como los fabulosos Cadillacs de Argentina, con sus letras que reflejaban la realidad de las clases marginadas, a Terciopelados de Colombia, que abordaban temas como la desigualdad, la violencia de género. Y Manu Chao, un artista franco-español que fusionaba el rock con ritmos latinos y letras con un fuerte mensaje social. Es interesante cómo el rock en español, a pesar de compartir una raíz común, se ramificó en una gran variedad de estilos, de propuestas, desde el rock más duro. Bandas como Barón Rojo en España, por ejemplo. Exacto. Hasta el sonido más experimental de grupos como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Argentina. Esa diversidad de estilos fue clave para el desarrollo y la expansión del rock en español. Cada banda, cada artista aportó su propia visión, su propia interpretación de la realidad, y eso enriqueció el panorama musical y cultural. Totalmente. El rock en español no solo influyó en la música, sino que también dejó su huella en la moda, el cine, la literatura. Permeó todos los aspectos de la cultura juvenil de la época. Marcó una época. Dejó un legado que aún sigue vigente, y pensar que todo comenzó con la llegada del rock and roll a Latinoamérica y España en los años 50. Un fenómeno musical que cruzó continentes y se transformó en algo completamente nuevo. Esa es la magia de la música, su capacidad de viajar, de adaptarse, de fusionarse con otras culturas y dar origen a nuevas formas de expresión. El rock en español es un claro ejemplo de este proceso creativo. Y con esto, nuestra inmersión en los orígenes del rock en español llega a su fin. Esperamos que este viaje musical te haya inspirado a explorar más a fondo este género tan rico, tan diverso. El rock en español es un universo musical lleno de historias, de pasión, de rebeldía. Anímate a descubrirlo, a dejarte llevar por sus ritmos y sus letras, a conectar con la energía vibrante de este movimiento cultural que sigue vivo hoy en día.